El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos a Diálogo Mayor, una nueva emisión de este espacio que tenemos para ustedes. Hoy tenemos un tema fundamental y profundamente interesante, periodismo y humor. Soy Antonio Roveda y estaré con ustedes el día de hoy, como todos los jueves, acompañándolos para que analicemos, reflexionemos sobre varios temas, varios asuntos que nos tocan en la vida nacional. Tenemos, por supuesto, periodismo y humor, un tema que nos encanta y que realmente es un tema que vale la pena, ojalá trabajar de manera más constante y más apasionante. Todos tenemos mucho que decir. Pues hoy tenemos unos invitados realmente especiales, unos invitados que van a trabajar y van a hacernos reflexionar de cómo ven el mundo y cómo se ve el mundo desde el humor. Tenemos a Alexandra Montoya. Bienvenida, Alexandra. Antonio, a ti un abrazo muy grande y qué rico poder compartir con los televidentes. Muchas gracias, Alexandra. Y tenemos a Beto Martínez, también bienvenido a nuestro programa. Gracias, Antonio. Bueno, pues ambos son unos humoristas serios y consagrados, pero unos grandes humoristas que realmente le han dado una cara distinta a Colombia. Yo quisiera entrar con ellos a conversar, a poder reflexionar de una manera mucho más cercana. ¿Cómo se construye humor en Colombia? ¿Cómo se hace humor en Colombia? ¿Cómo es de difícil en un país que se maneja a partir de extremos, ¿no? Un país que está en fiesta permanente, en alegría, apasionado, enamorado de lo que hace, de sonrisas múltiples, pero también un país que ha sufrido la guerra, el dolor, la tristeza, ¿cierto? Que ha tenido unos problemas muy serios de violencia. ¿Cómo se construye amor, Alexandra? Humor, bueno, yo desde la parte profesional que manejo de la radio, pues venimos desde una historia de violencia y yo creo que eso ayuda para el humorista, paradójicamente, a poder hacer humor, de la dificultad. No sé si de pronto suene un poco a cliché, pero es esa catarsis que se necesita cuando uno viene de una serie de tragedias, ¿no? Es la manera de buscar exorcizar esos miedos, esas tristezas, esos demonios ahí oscuros en la vida de las personas. Y qué mejor que poderlo hacer a través del humor. Esto desde la radio. Yo no sé, mi compañero Beto, desde la caricatura, ¿cómo? ¿Qué dirías? Desde la caricatura, bueno, ¿cómo se hace el humor? En mi caso es en gerundio. Es haciéndolo todos los días, es dibujando todo el día, todos los días. Pero sí, efectivamente, coincido con Alexandra en que el humor pues lleva la risa y la risa lo que genera es liberar la tensión. Un ejemplo clásico es, no sé, hay gente que paga para que la asusten en un teatro y ve película de terror. Claro. Y justamente cuando llega de pronto uno a hacer una broma o a reventar la bolsa de las papas fritas justo en el momento de la más tensión de la película. La gente brinca y todo el mundo suelta la carcajada, porque es la manera más fácil de liberar esa tensión. Claro, pero uno podría pensar, digamos, a partir de lo que han mencionado, que si es un país que genera tragedia y que tiene unos personajes muy particulares, ¿no? Colombia tiene unos personajes en la política, en la vida social y cultural muy particulares, esos son los elementos que uno utiliza y son los que le permiten constituir humor. Supondría entonces que cuando hay un país en perfecta calma, sin tragedias, no hay humor. Pues puede que sí haya momento para la risa, pero en nuestra idiosincrasia o nuestra forma de ser del colombiano parte del sarcasmo un poco, de la ironía, del burlarse del otro, del señalarlo, y eso le pasa a usted cuando por dentro está dándose cuenta que también a él le pasa, pero no quiere que se note, ¿no? Y eso permite que podamos hacer una serie de personajes con ese tipo de exageraciones. Yo lo hago, mi herramienta es la imitación y la exageración, como la del caricaturista, un poco con la boyacense o con los acentos regionales. Beto, me imagino. Sí pasa eso, efectivamente sí es así. En mi caso también, lo que pasa es que en lo gráfico termino no haciendo unos estereotipos. Exacto. Sí. Entonces, si voy a dibujar un guerrillero, pues le hago la barba, si voy a hacer un paramilitar, pues me toca meterle el pasamontañas,
si va a hacer un pues un corroncho, ¿no? Entonces ya toma tu sombrero volteado, termina uno... Yo no sé esos países tan perfectos de civilizaciones, pues sí, todo perfectamente cuadrado, cumple la norma. ¿Cuál será su momento de risa? Alguna vez yo vi en estas redes sociales en Suecia, la primera tragedia de orden público en Suecia, y muestran un señor tirando una caneca en la basura, o sea, ironía y Claro, sarcasmo, pero total. pero donde dice, aquí no pasa absolutamente nada, pero sí hay un índice importante de suicidios en estos países. Entonces también uno pregunta, ¿qué lleva a la gente? Es más, yo creo que en esos tranvías de Europa, si a uno lo ven riéndose, solo pensarán que está enmarihuanado. O que es colombiano. Sí, la gente no se ríen solos, ¿no? Sí, su risa es sospechosa. Es internamente su risa. Su ¿Quién risa es sabe cómo sospechosa. sí. Pues bueno, uno podría pensar que ahora tenemos tragedia, exageraciones y estereotipos. Elementos fundamentales para construir humor. Veamos qué dice Cristian Sánchez. Es un gran caricaturista, extian, del diario El Espectador. Hace caricatura política. Veamos qué nos dice. Siempre ha sido una herramienta el humor desde que, digamos que desde que nació el cinismo, ¿sí?, que viene con el hombre mismo, siempre ha sido una herramienta para poder expresar nuestras ideas, expresar nuestra opinión de una manera en la que no sea una cosa completamente directa, sino que vaya un poco, digamos que sea un poquito más digerible a partir de algo que sea divertido, pero que al mismo tiempo nos esté diciendo una verdad. Perfecto, interesante, diversión, verdad. Bueno, creo que son muchos temas con los cuales seguiremos conversando y esperamos que para ustedes también sea un rato agradable y ameno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Uno de los mejores periodistas que ha tenido nuestro país, sin duda, ha sido y fue tristemente asesinado Jaime Garzón. Pionero del humor político en televisión, en la televisión colombiana, y a quien todos recordamos con mucha alegría, pero por supuesto con tristeza. Como siempre, los humoristas siempre se nos van muy pronto. También hemos contado con estupendos humoristas en la prensa escrita, desde Eduardo Caballero Calderón, Daniel Samper Pisano, Daniel Samper Ospina, etcétera, etcétera. Yo quisiera que nuestros invitados nos contaran en dónde están esos referentes y quiénes han sido sus referentes para construir humor. Y construir humor en radio, y construir humor desde caricatura, sin duda es un tema muy, muy complicado. Pero ¿cuáles son esos referentes? Bueno, a mí me marcó mucho, yo soy de la generación de Jaime Garzón, vi sus programas, lo conocí, me impactó pues por supuesto su muerte, pero yo veo del discurso de Jaime Garzón muy bien elaborado con sus personajes, muy bien interpretado, ya sea porque había unos muy buenos libretistas o porque él era un excelente improvisador, y le ayudaba el hecho de que fuera abogado, y podía conocer cómo funciona el Estado y cómo sus personajes políticos se engrandecían con ese discurso. Me encantó el poder, él decía una vez, mire la paradoja, lo que me tengo que quitar los dientes, que es lo que me da para comer, porque con su personaje del embolador era lo que lo volvió, digamos, que más exitoso de lo que ya era. Ese es digamos que mi referente, por supuesto en radio, Guillermo Díaz Salamanca, es mi padrino y es un excelente también imitador que conoce la ciudad, la noticia, cómo funciona el tema político y eso ayuda dentro de la radio. Perfecto. Uno podría pensar que en las facultades de comunicación los nuevos comunicadores y periodistas deberían tener asignaturas de humor. No sé si ya tanto una asignatura como tal. De pronto sí unos referentes dentro de varias, dentro de materias de periodismo, así como hay teoría de la opinión, pues qué tipo de humor es o qué tipo de opinión se genera con el humor. Y hay algunos referentes que tú has mencionado muy bien y otros interesantes internacionales que pueden funcionar. A mí, por ejemplo, desde el extranjero me gustaban mucho los hermanos Marx, Groucho Marx, y ellos venían, que para mí me funciona, venían de una condición económica difícil. Mi caso era igual, yo crecí en una circunstancia de escasez, pero eso no fue impedimento para aprender a reírse precisamente de esa circunstancia. Entonces yo creo que también esos referentes funcionan a veces de la dificultad.
Perfecto. Referentes, Beto. Referentes, bueno, evidentemente Alfredo, nombró a Alfredo, que es hermano de Jaime, caricaturista del Espectador. También, claro. Entonces, bien, los dos hermanos. Y de Jaime quisiera señalar, ya a nivel ya más de la clase, quisiera señalar que en el humor está el humor agresivo, defensivo, intelectual, sexual, y Jaime usaba el defensivo. Defensivo porque sus personajes eran de los que por lo general la gente se burla. Entonces era el embolador, la empleada, el portero, ¿sí? Es darle voz a los que no tienen voz. Que hoy en día hay que tener un cuidado porque hay susceptibilidades. A mí esos personajes me parecen muy importantes. Yo no los veo como una burla necesariamente, sino como una herramienta. Si yo llego a ser un personaje de empleada de servicio, no es porque me burle de esa condición, es precisamente porque el Estado sí se ha burlado de la condición de los desamparados. Se vuelve la voz. Claro, se vuelve la voz en ellos. Voz en ellos. Construir humor en este país, como hacer periodismo, sin duda es muy difícil. ¿Ustedes han sentido algunos niveles de censura en el ejercicio, tanto en radio como en caricatura? Empezamos por aquí. Niveles de censura, no. Digamos que en el Espectador llevo 18 años y Fidel Cano nunca me ha colgado, pues en el argot periodístico es colgar un dibujo, nunca me han colgado un dibujo. La idea es no ser injusto. A veces de pronto uno puede tener deslices, resbalones, como diría Álvaro Gómez Hurtado, caídas de estilo. De pronto el dibujo no le cuadró a mucha gente, a otros les gusta, pero pues finalmente así es. El humor también tiene que ver con eso. A no todo el mundo le gusta el chiste o lo que uno considera que puede ser gracioso. Perfecto. Yo no he sentido directamente la censura como tal, pero digamos que en La Luciérnaga sí se presentó un momento en que un periodista de nuestro grupo, como fue Edgar Artunduaga, se retiró porque en su momento en la presidencia de Andrés Pastrana, él pidió su cabeza. Esa es una manera de censura, por supuesto. Claro. Y digamos que directamente no, pero sí uno siente que tiene que ser políticamente correcto para algunas personas, ¿no? Y yo trato de, a veces lo que tengo que decir, como no lo quiero decir como Alexandra, porque me parece que vestirlo con el personaje para un programa como La Luciérnaga le da más, le da una anestesia a la gente que no quiere recibirlo y que puede ser un poco más contundente que si lo digo como Alexandra y me veo un poco arrogante diciendo las cosas. Con el personaje se pueden vestir más fácil. Alexandra, cuéntanos cómo se manejan los personajes que tú imitas. ¿Qué percepción tienen al verse representados en la radio por tu voz? Yo siento que en lo posible a nadie le gusta ser imitado, así que es perfectamente bien imitado. No les gusta ni lo que se diga bueno ni malo de ellos. Por supuesto, los míos son femeninos y las mujeres somos muchísimo más vanidosas en ese sentido. No, así no es mi voz. Yo no he encontrado un rechazo directo así de grosero, excepto pues por la mamá de Natalia París, que no fue grosera en ningún momento, contó su molestia y punto, y la hizo pública, y yo dije que también tenía derecho pues a defenderme y a hacer mi trabajo. Pero en lo posible no les gusta ser imitados, no sé el resto. Y por este lado, ¿cómo se sienten los personajes? Se sienten, digamos que si bien es cierto la caricatura es una manera de burla, ¿sí? Dice un amigo, caricaturiculizar. ¿No? Entonces, hay gente que la quiere y me la piden, ¿no? Entonces... en épocas electorales sí, yo creo que muchos piden, políticos. Y el corrupto del momento te puede estar diciendo, pero hace días que no salgo, ¿no? Claro, claro. No, finalmente Bueno, uno sí. podría pensar que los personajes prefieren ser caricaturizados, ¿cierto?, parodiados en radio o en televisión, a ser invisibles. Porque finalmente Claro. también es una manera de hacerlos visibles, aunque sea a partir de sus defectos y de sus Y hoy en día acciones, ¿no? me parece que si vamos a hablar por decir algo de los políticos, el cinismo hace parte de su estilo y ya hoy en día cero escrúpulos de ninguna clase. Entonces el político, así lo mencionen que es ladrón, le parece fantástico, porque lo están mencionando para su futura campaña en la que va a ser reelegido y tristemente es reelegido, que es peor. Entonces eso es hoy en día que los mencionen y les parezca fastidioso. No les importa, con lo que digan delante de ellos no les importa. ¿Les parece bien? Bueno, pues eso es una alegría saber que en Colombia realmente no aparece censura como tal para estos periodistas vinculados directamente al humor. Veamos entonces qué dice nuestro invitado. ¿Qué nos podría decir nuestro caricaturista Extiam?
como tal en la vida, el hombre necesita burlarse de sus desgracias, ¿sí? Y divertirse a partir de lo que no le gusta, de lo que no está de acuerdo, ¿sí? Yo creo que Colombia siempre lo ha necesitado, sobre todo por digamos, tan nefasta situación que ha tenido que vivir por cientos de años. Y el humor siempre entra como algo en que el colombiano puede tranquilizarse, puede relajarse y al mismo tiempo puede sentirse identificado. Alexandra, es imposible hacer un programa de televisión sin una imitación directamente de algún personaje. De los que tanto has trabajado y de lo que tanta gracia le hace a un país que recibió la luciérnaga en su momento, en momentos de oscuridad y en momentos 24 años ya, 24 años y con muchas dificultades en ese momento. Si quisiéramos preguntarle a Salud Hernández, ¿qué opina de Colombia, de esta Colombia y su proceso de paz? ¿Qué nos diría? Hola, buenas tardes. Pues que esto es una farsa, ¿qué más puedo decir? Y además con personas que se llaman alias Cuchillo, alias Fritanga, alias Chimbita. Y vas a ver, y no es tan chimbita, pero hagan algo. Hagan algo, por favor. ¿Y qué nos diría entonces la ministra de Educación? Hola Marichis, qué oportunidad tan linda de poderme dirigir a todo el público donde vamos a bilingualizar la educación. Esto es un aporte muy lindo porque su bachoque se va a llamar Up and Crash. Qué lindo poder llamar su bachoque Up and Crash o FUSA FUSA. Perfecto. Sí, es imposible no sonreír frente a esto. Qué maravilla tener todavía periodistas que creen en el humor y que creen que Colombia se puede entender desde la risa. Vamos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Seguimos en Diálogo Mayor, periodismo y humor. Sin duda tema fundamental para esta noche de jueves. Y es un tema importante porque además nos dan elementos claves para entender el país. La tragedia, los estereotipos, las exageraciones y por supuesto el cinismo. ¿Qué podríamos decir del cinismo a partir de esto que nos menciona Cristian, que nos parece importante? Cinismos y tragedias como elementos fundamentales para construir periodismo y humor en Colombia. Beto. Henry Bergson, que de mis libros preferidos, La risa de Henry Bergson, él menciona mucho estos dos temas porque finalmente son como un buen caldo de cultivo para poder desarrollarlo. En cine, en televisión, en caricatura, el que hace stand-up comedy, con esos dos elementos tiene un abanico de posibilidades para desarrollarlo. Perfecto. Bueno, el cinismo para nosotros también los humoristas, pero en mi caso no me gustaría partir del cinismo, preferiría más un poco, como lo he repetido antes, de la ironía, del sarcasmo, claro. de burlarme de mí misma, pero no ver cómo, lo que mencionaba alguien, el político o cualquier otro, no le importa que está cometiendo un delito y sigue actuando de la misma forma. A mí no me gustaría seguirme riendo de ese tipo de humor, pero sé que a través de eso se genera de alguna manera una conciencia también en las personas. Uno como humoralista. Sí, sin querer ser el dueño de la moral de nadie, pero de alguna manera por lo menos ese elemento nos ayuda a nosotros para poder despertar otras conciencias. Y yo decía en algún lugar, uno debería reírse de sí mismo, pero nos reímos es del cinismo. Exacto. Perfecto. Yo creo que si hay algo que lo marca uno en la vida es su profesión. Y ser llamado periodista y humorista en cualquier círculo social, en cualquier escenario social, le marca, porque siempre le van a pedir uno cosas. El futbolista llega a una fiesta y, ay, hágame el favor y haga una 21, patee este balón, o etcétera, etcétera. ¿Cómo manejan ustedes esto en sus vidas personales? Yo hago precisamente un show, un stand-up comedy de eso, en el que digo, pues en algún momento digo, siempre que me ven una reunión, ay, haga como Natalia, haga como María Emma, yo digo, ¿será que si ven al Happy Lora le piden un puño, al pibe le derrama un patadón aquí en todo el centro y yo se lo tapo? No sé, a Beto, en las fiestas, ¿usted qué le dicen, Beto? Pues yo llego, pues tengo a veces, llego a una fiesta, nadie me conoce, ¿tú qué haces?
Yo soy caricaturista. Ay, cuénteme un chiste. Y ahí no hay nada que O hacer. pínteme. Pínteme es terrible. No, yo digo eso en el stand-up. Digo, si fuera conocí el caso de una dermatóloga que me decía lo mismo. Me decía, no, a mí me decían, ay, ¿qué me he hecho? Que mire lo que me salió. Y la dermatóloga decía, pues échese 100.000 pesos y vaya al Y vaya consultorio. al consultorio, claro. y recibe la Y pida consulta. la cita, porque si no, es cierto. Vamos a despedir el programa, por supuesto, no sin conclusiones. Las conclusiones pueden ser muchas y múltiples. Podemos pensar que los panelistas nos han orientado sobre los elementos que constituyen hoy en Colombia el periodismo y el humor. Pero nos gustaría que Natalia París nos ayudara a cerrar el programa, porque eso le da más alegría en una noche de jueves antes de conciliar el sueño. ¿Qué nos diría Natalia París? Lindo, se me olvidó decir cómo es de pedagógico el humor que le llega a todos. Les mando un besito y no se les olvide que la próxima les voy a bailar el mapalé en diálogo mayor. Y Beto, ¿cómo lo cerraría? De una manera así profunda y seria. Como una caricatura. Si todo el mundo me cree. ¿Cómo lo cerraría, no? Pues no alcanzaría a hacer el dibujo. No alcanzaría a hacer lo que voy viendo. Perfecto, pues de nuestra parte decirles a todos que nos sigan por las redes sociales, que este es su espacio, Diálogo Mayor, es un espacio de encuentro y de reflexión de la Academia para la Sociedad. Es un espacio generado por la Universidad del Rosario para que ustedes y nosotros siempre estemos conectados. Las redes sociales son nuestro lugar también de diálogo y de encuentro con ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas, les agradecemos porque sin duda ha sido el programa divertido por antonomasia No, de Diálogo Antonio, Mayor. A ti por la invitación y porque permites este reencuentro con Beto, Sí, que hace rato no lo no veía, nos hace veíamos. unas caricaturas maravillosas y qué oportunidad tan bonita. Muchas gracias. Sí, lo mismo. Qué Y rápido, punto, ¿no? Lo mismo, de Son muy breves y muy Sí, no, además concretos. que como nunca uso textos en los dibujos, tampoco en vivo. Ven, nubecita, nubecita. Son muy breves y muy concretos. A ustedes muchísimas gracias. Esperamos nuevamente encontrarnos los jueves a las 10:30 por su Canal 1. No olviden nuevamente seguirnos por las redes. Hasta pronto y una feliz noche.